Muy bien, vamos a contactarnos enseguida con el doctor Rafael Ollarte, experto en Derecho Constitucional y que está hoy con nosotros aquí en Un Café con JJ. A ver si dividimos la pantalla. Doctor, ¿cómo le va? ¿Me escucha? Buenos días, don Jimmy. Placer estar con usted y con todos los amigos de Un Café con JJ. ¿Qué tal? Doctor, bueno, estábamos, no sé si nos oyó hace un rato que estábamos analizando la cantidad de probables candidatos a la presidencia que se están empezando a barajar ya desde ahora, ¿no? No se sabe si para dentro de 6 meses o para dentro de 2 años, pero encontramos como 12, contamos. Usted no está, por si acaso, ¿no? Contamos como 12. Es la costumbre del lugar, don Jimmy. Doctor. La costumbre del lugar. Sí, es cierto. Doctor Ollarte, a ver, diga, ¿cómo desenmarañamos este lío jurídico que se está dando ahora? La Corte Constitucional, ¿qué pasa si resulta que en este nuevo intento no consigue tampoco los 6 votos para la admisibilidad o no del juicio político? Sigue dando vueltas la rueda. ¿Qué pasa ahí en ese caso? ¿Qué plazos hay? A ver, es cierto, la Corte tiene hasta el día de mañana para emitir su dictamen conforme a la ley de garantías. Y ahí, en esta clase de casos, se presenta justo el tema que usted nos está planteando. Porque los unos van a decir en la Asamblea que como la Corte no ha decidido hasta el día jueves, eso hace que haya un dictamen ficto y por lo tanto que va el juicio político. El gobierno y el oficialismo, en cambio, van a decir que no, que como no expidió el dictamen hasta el día jueves, ya no puede expedirlo y que es condición para realizar el juicio político la existencia del fallo de la Corte que no hay autorizando ese juicio político. A ver, ¿cómo son las cosas en realidad? La Corte Constitucional en varios asuntos tiene plazo para dictar sus sentencias. 30 días, 15 días, 40 días, 45 días. ¿Lo hace dentro de ese plazo, sí o no? ¿Cuánto se demora la Corte en expedirte los fallos de acción extraordinaria, de acción de inconstitucionalidad, de acciones por incumplimiento, etcétera? ¿Esos 30 días, esos 40, 45 días? No. 2, 3, 5, 10 años. Yo no he escuchado que alguien diga perdió competencia porque no me dictó el fallo de acción extraordinaria en 30 días, sino en 3 años, o en 4 años, o en 6 años. No lo he escuchado. Alguna vez se quiso decir eso en los tiempos de la llamada Corte Cervecera, pero muy pronto la Corte Cervecera dijo, la Corte Constitucional no pierde competencia por sobrepasar los plazos no fatales. Entonces ahí viene la distinción entre lo que se conoce como plazo fatal y plazo no fatal. ¿Cómo puedo distinguir yo un plazo fatal de un plazo no fatal? Cuando la ley me da una consecuencia jurídica directa respecto de qué ocurre si no dicto el fallo. Nosotros en la ley de garantías tenemos 2 plazos fatales. El uno es el de las consultas populares, que recordaremos que originó también algún revuelo en 2018. La Corte Constitucional cuenta con 20 días para emitir el dictamen de constitucionalidad de las consultas populares. ¿Qué dice la ley en su artículo 105? Que si no expides el dictamen de consulta popular, en esos 20 días se entiende que el dictamen es favorable. A eso le conocemos como dictamen ficto. Es decir, no me pronuncié expresamente en 20 días, entonces quiere decir que estoy aceptando. Lo mismo pasa con el tema de los tratados internacionales. Si usted no los dictamina en los 30 días siguientes a que el tema es puesto a disposición de la Corte, se entiende que la Corte le está diciendo que el tratado es conforme a la Constitución y puede seguir el trámite legislativo de aprobación. Son esos 2 únicos casos de plazo fatal, no tenemos otros. Entonces, en este caso, yo no podría decir que si llegamos al día viernes y no hay el dictamen de la Corte, está autorizado el juicio político, porque esa es una consecuencia que no se establece en el artículo 149, pero tampoco puedo decir que la Corte ya no puede fallar y por lo tanto Guillermo Lasso se ha salvado. Cierto es que la ley en este caso, al tener un quórum agravado, puede originar esta suerte de limbo. Ahora, ¿cuál es la respuesta en este caso? De los que digan la Corte puede fallar incluso después del día
del día jueves. Es, si no tienes los votos para la admisión y no tienes los votos para la inadmisión en un solo fallo, lo cual es bien difícil, pues, porque yo podría estar de acuerdo con que se inadmita o que se admita el fallo y no estar de acuerdo con las razones por las cuales el ponente está admitiendo o el ponente está inadmitiendo, y en ese momento lo que yo emito son mis votos concurrentes. Pero si se da esa cuestión, claro, vendrá ese debate, nos meteremos en un problema mayor, los unos dirán que sí, los otros dirán que no. Y bueno, yo creo que es responsabilidad de la Corte dar una respuesta, de una buena vez. Sería saludable que lo hicieran ahora mismo y no esperar hasta mañana. Claro, pero bueno, ahora, una respuesta es necesaria. Ya, doctor, en todo caso, hay que establecer claramente que si acaso por este tema de que no se ponen de acuerdo, que no consiguen los 6 votos, sea cual fuera el dictamen, de pronto si se quieren demorar 10 días se pueden demorar, no se les puede poner una pistola para apurarlos. Pero, a ver, en estos casos, no solamente la Corte Constitucional, sino los antiguos tribunales constitucionales, que no tenían plazo fatal, generalmente lo hacían dentro del plazo. ¿Por qué no quieres problemas? ¿Por qué no quieres problemas? De hecho, en el caso Glass, la Corte no expide dentro de plazo su dictamen de procedencia del juicio político y se realizó. Pero es mejor, y en estos casos entiendo yo que la prudencia te manda a que tomes de una buena vez la decisión para evitar esta clase de discusiones. ¿Por qué? Porque va a ser más... Ya el ambiente está problemático, más allá del ambiente político y todo esto, como para ponerle otra piedrita más, pues, al camino, ¿no? Ya es suficiente con lo que tenemos. Entonces, yo creo que la prudencia... Y la Corte ha ido rápido, eso sí que decirlo. Claro, claro. Doctor, a ver, dígame una cosa. No esperó la que es... A ver, disculpe la interrupción. Vamos a suponer, pues, que después de X días la Corte se pronuncia y da el dictamen de admisibilidad y se inicia el proceso de juicio político. Pregunto, una vez iniciado el juicio político, el proceso que dura 45 días, tengo entendido, ¿puede el presidente Lasso decretar muerte cruzada o hay algo que se lo impida, alguna norma que se lo impida? A ver, aclarando, para darle palo a todo el mundo como se merecen los políticos. Cuando se elabora la Constitución de Montecristi, los asesores españoles incorporan esta cuestión de la muerte cruzada. Si usted se fija, la muerte cruzada es Bucaram y Maguad y Gutiérrez. Porque claro, Bucaram cae diciéndole que estaba loco, pero en realidad lo que había era una grave conmoción interna, una grave crisis política y una grave conmoción interna, lo mismo que con Maguad. Y Gutiérrez cae argumentándose de que, y lo mismo que habían abandonado el cargo. Si usted ve, son las causales de la muerte cruzada. Es decir, tratamos de regularizar el caso Maguad, el caso Gutiérrez y el caso Bucaram en el artículo 130 de la Constitución. Es decir, que no hagamos juicios políticos irregulares diciendo está loco, abandonó, movimiento que ha renunciado. No haga eso. Bueno, ¿qué pasa? Yo les preguntaba a estos asesores españoles que si estábamos trayendo una institución que tenía un gran tufo parlamentario, ¿por qué razón no se ponía la norma española completa? Pues porque además es una cosa muy parecida a lo de España. Usted sabe que hoy día el presidente del gobierno español está sometido a una cuestión de confianza, que es el equivalente a nuestros juicios políticos, a nuestras destituciones por muerte cruzada, ¿ya? En la Constitución española se establece que, iniciada la cuestión de confianza, lo que aquí sería un juicio político, no puede el presidente del gobierno disolver las Cortes Generales, que es como se llama el Parlamento. Las Cortes Generales no son tribunales, es el Parlamento español. Entonces está vedada la posibilidad de disolución. Yo le preguntaba por qué no se pone esa norma también en Ecuador. Si estábamos inspirándonos en la Constitución española, ¿por qué no poníamos la norma completa? Obviamente no recibimos respuesta. Ya. Porque la cosa era protegerle al entonces dueño de la constituyente, que era Correa. Es decir, si el día de mañana los parlamentarios correístas se volvían tránsfugas o cosas por el estilo, bueno, evitemos los problemas y no impidamos que Correa pueda disolver. Esta es una cuestión que como boomerang se está devolviendo. El político ecuatoriano no entiende que existe el boomerang, es decir, lo que tú haces
para ti en perjuicio de otro, el día de mañana es en beneficio de ese otro y en perjuicio tuyo. No entiende el político ecuatoriano estas cosas, es muy inmediatista, por eso tenemos 20 constituciones, por el inmediatismo. Ahora, una cosa es que no esté prohibida expresamente la posibilidad de muerte cruzada una vez iniciado el juicio político, y otra cosa es que tengas causa, porque para iniciar una muerte cruzada yo tengo 3 causales. Arrogación de funciones es la primera. Esa arrogación de funciones es enjuiciar políticamente en lo absoluto, pues una facultad propia del Parlamento el someter a juicio político, entre otros, al presidente de la República. ¿Es una grave crisis política y conmoción interna? Podemos discutir, porque algunos dicen, no, sí, es que el mero hecho de que hay juicio político te genera una crisis. A ver, primero la causal es grave crisis política y conmoción interna, primero. Y no cualquier cosa. Y segundo, la Corte Constitucional ya ha señalado, pues, cuál es el contenido de la causal grave crisis política y conmoción interna, y ha señalado que son estos desórdenes que se producen en la vida del Estado y que impide el normal desarrollo de las instituciones. Eso. Es decir, acuérdese usted de Bucaram, de Gutiérrez y de Maguad. Acuérdese de eso. Eso no está ocurriendo. Peor aún con un juicio político que es una institución constitucional. Y menos aún implicaría la obstrucción del Plan Nacional de Desarrollo, que tiene que ser ejecutado dentro de los 4 años del cuatrienio presidencial. Entonces, claro, no solo que sería acudir a la muerte cruzada sin causal, sino que además sería acudir a la muerte cruzada de modo fraudulento. ¿Por qué le digo fraudulento? Porque lo que usted estaría haciendo es llamar a una muerte cruzada para evitar un juicio político. Y yo puedo incluso hilar más fino. Si el día de mañana, que no es seguro por si acaso, de que hubiese un dictamen de procedencia del juicio político, ¿no estarías también a través de la muerte cruzada incumpliendo un pronunciamiento de la Corte? Y ya sabemos que implica incumplir los pronunciamientos de la Corte. Te dejan sin efecto los actos de incumplimiento e incluso han llegado a las destituciones, como le ocurrió al señor Hernán Ulloa, al que se le ocurrió incumplir un fallo de la Corte a instancias del presidente Lasso, a instancias del gobierno nacional. Ya sabemos qué le pasó a Hernán Ulloa, entonces no es cosa de andar jugando tampoco esto. Pero ciertamente eso puede ocurrir, porque el presidente de la República, para disolver la Asamblea, solo requiere un movimiento de su pluma y decir está disuelta por grave crisis política y conmoción interna. Así es que hay la posibilidad, pero sería arbitraria, sería fraudulenta. Doctor, ¿cómo ha estado? Buen día. Omar Jaén le saluda. Buen día, doctor. Omar, ¿cómo le va? ¿Cómo está, doctor? Por cierto, le están dando duro a usted en redes, porque dicen que usted es la reencarnación de Rosa Luxemburgo, de Stalin, porque ahorita es más izquierdoso que nunca. He dicho, peor el artículo de ayer, que les hizo recordar y pues todo algunos... lo contrario, yo soy derechista. Sí, ahora, no, pero es que, por ejemplo, ayer le dieron duro... Ayer le dieron duro por el artículo que publicó, creo que fue en Expreso, ¿no? Sí, a mí qué me importa, acaso yo escribo para que la gente me aplauda o para que a la gente le guste. Si no le gusta, además encima es un periódico, ya sabe lo que puede hacer con el papel del periódico. Claro. Incluso puede hacerlo, está mi cara ahí. Sí, claro, límpiese si quiere. Oiga, doctor. ¿Yo qué puedo hacerle? Doctor. ¿Yo qué puedo hacerle? Yo Claro. escribir para complacerle. ¿A quién quiere que complazca? Yo nunca he complacido político, no creo que el señor Correa me tenga cariño, y de seguro el señor Lasso tampoco me lo tiene. Ahora, ¿a mí qué me importa? Tienes unas reglas en la Constitución y son esas. Sí, ahora, doctor, yo le quiero plantear algo con respecto a la muerte cruzada. ¿Quién define el tema conmoción interna? Porque, a ver, hay esta idea, esta noción de que el presidente lo puede ejecutar en el momento que le venga en gana. O sea, claro. un día amanece con el hígado virado y firma el decreto. Pero ese tema, conmoción interna, ¿quién lo define? ¿La Corte? ¿El presidente? ¿Quién? El presidente de la República. Se lo voy a contar para que vaya viendo cómo son las cosas. Porque tengo amigos correístas que andan ahí lloriqueando, porque el Ecuador es un país de llorones. Ay, que el presidente va a hacer esto invocando grave crisis política y conmoción interna para evitar el juicio político. Sí, es cierto. Pero yo le recuerdo, y le voy a decir una experiencia personal. Cuando yo defendí el juicio político del entonces fiscal general de la Nación, Juancito Pesantes, algunos asambleístas de la Revolución Ciudadana díscolos, la señora Rosana Alvarado,
señor, ¿cómo era el de Radio La Luna? Paco Velasco. Paco Velasco. La señora María Paula Romo, que era correísta hasta que dejó de serlo. Porque sí pasa acá, ¿no? Tampoco nos vamos a inventar las cosas. Ajá. En algún momento el presidente Correa estúpidamente se mete en medio del proceso y dice que si le van a sustituir al fiscal Pesantes, él iba a disolver la asamblea. O sea, el primer imbécil no es Lasso, tiene un antecesor que es Correa en esta materia. Entonces, para yo evitar un juicio político voy a disolver la asamblea. Así es que esta no es una creación, porque para mí es bien difícil que el señor Lasso cree y se invente algo. Es una creación del señor Correa. Por eso a mí los políticos me caen como patada en el bajo vientre, pues. Porque tienes instituciones constitucionales que tienen unas reglas y tú las desvías nomás. Entonces, lo que hoy día se está diciendo de Lasso respecto de una eventual muerte cruzada para evitar un juicio político, lo hizo el señor Correa en el año 2010, supuestamente para evitar un juicio político al entonces fiscal de la Nación. Yo le dije muy cortésmente al presidente Lasso, al presidente Correa, que tenía mucho poder en ese tiempo, que haga el favor de callar sin no meterse en un juicio político que tiene una defensa, que no necesito yo ayudas estúpidas como aquella. Y claro, porque nos puso en riesgo el juicio político, porque hubo asambleístas de la oposición que no estaban a favor del juicio político iniciada por la propia Revolución Ciudadana y que luego por esa amenaza empezaron a decir, no, pues en estas condiciones yo voy a votar por la censura, y nos puso en pindingas. ¿Por qué? Porque era trompudo también, boconcito era, sigue siéndolo. Bueno, entonces, ya que los señores de los zapatos rojos les caigo mal, que yo también les quiero caer mal a los otros, y no necesito que caerle bien a ningún tipo que lo que hace es juzgar según la carita del marchante. Entonces, si es Correa está bien, si es Lasso está mal. Si es Correa está mal, si es Lasso está bien. No, la cosa no es así, señor. Ya, ahora, doctor, solamente, y para cerrar, en honor al tiempo, doctor, mire, ¿usted cree, por qué cree que se dio la votación 6-3 en la Corte? ¿Se dio por un tema de parteaguas? A ver, unos a favor del juicio, otros en contra del juicio, o quizás dentro de los que votaron en contra, hubo un grupo que dice, ¿sabes qué? Yo no quiero el juicio, pero no me satisfizo las causales que tú me presentaste. ¿Usted cree que se dio eso? Porque hay unos que dicen, pero para eso hubieran aplicado el voto concurrente. Pues no. Pero bueno, ¿usted qué cree? ¿Por qué cree que se dio esa votación en el Pleno? Son especulaciones, hay especulaciones y especulaciones, unas mejor informadas y otras peor informadas. Y es cierto. De las especulaciones que se realiza la doctora Teresa Núquez, hubiese estado por la inadmisibilidad del juicio político. A esa ponencia se adhirieron los jueces Corral y Herrerí. Cuando se hace un resorteo, dice la ley y el reglamento de sustanciación, el resorteo es entre los jueces que tienen la posición contraria. Claro, porque usted no le va a resortear y que le diga al señor Herrería que está diciendo lo mismo, o la señora que está diciendo lo mismo. Entonces, claro, una especulación más o menos bien informada daría a entender que los otros 6 estaban a favor del juicio político. Claro, uno puede decir, bueno, pero ¿será que están a favor del juicio político o estaban en contra de la ponencia? Tal vez la ponencia de la señora Núquez era excesiva respecto de las razones por las cuales se inadmitía. Pero como bien usted ha dicho, cuando eso ocurre, se expiden votos concurrentes. Y vea, en estos casos que son polémicos, vea usted las sentencias del tema del aborto, del matrimonio homosexual, de la inconstitucionalidad de tal o cual cosa. Cuando salen los casos 5-4, no es que los 5, lisa y llanamente, los 5 coinciden con las razones de la inconstitucionalidad o los 5 coinciden con las razones de que no es inconstitucional, sino que vos empiezas a ver el voto con la ponencia y luego ves 3-4 votos concurrentes. Eso pasa. Entonces uno diría, bueno, entendería que si hubiese existido voluntad por parte de 6 miembros de la Corte de inadmitir ese juicio político por las razones que esgrimió la doctora Teresa Núquez, por las cuales coincide Herrería y Corral, pero otros 3 hubiesen dicho también, creo que se debe decirle por otras razones, hubiesen concurrido al fallo con su voto particular. Pero eso no ha ocurrido. Pero, le insisto, sigue siendo una especulación. Uno no se pone a adivinar
qué es lo que van a hacer los jueces, ¿sí? Porque de repente ahí es cuando se producen las sorpresas, porque yo he visto a harto adivinador pues, estos días, hemos visto ahí, desfilan los adivinadores, diciendo, no, si esta cosa no va a pasar de la Corte, 9-0, 9-0, sí, tú ahí leí. la Corte es una maravilla, dejan las papilas gustativas en un tuit o en un micrófono de algún medio, siendo lambiscones con la Corte. Sí, eso lo hemos visto. Y luego siguen adivinando. Entonces, los que antes adivinaban de que la Corte iba a admitir, ahora ya salen los otros a adivinar que la Corte va a inadmitir. Yo, en todos los años que tengo, que son varios, en esta profesión, no me pongo a adivinar nunca sobre el resultado de un proceso. Gracias, doctor Rafael Ollarte, experto en Derecho Constitucional, por habernos dado un poco de su tiempo hoy en Un Café con JJ. Gracias, doctor. Buen día, doctor. Siempre un placer. Y bueno, ¿iba a ser candidato o no? No, fuera. Yo lo estoy meditando. Yo lo estoy meditando. No sé de qué. Él lo está meditando, dice. También, ya, pero oiga, me faltó el café. Estoy viendo ahí que tiene unos cafés, aparte de ese café que se ve bien rico ahí en el... Sí. Cuando venga por acá, doctor, bienvenido. Promesa de político es eso. Gracias, doctor. Cuídense. Nos vemos, doctor.